Buenas tardes a todos y todas quienes están presentes en este conversatorio el día de hoy. Vamos a dar inicio el día de hoy. En esta ocasión vamos a tener un conversatorio acerca de pie diabético a cargo de María Teresa Álvarez y la señora Norma Bustos, que son técnicos de nuestra unidad. Bienvenidas a ambas. Pueden comenzar cuando quieran. Gracias. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, bienvenidas a todas las personas que han podido conectarse. Hoy día queremos conversar con todos con respecto al pie diabético, ¿ya? Que es algo que nos preocupa bastante, sobre todo con el confinamiento y que las personas diabéticas no han podido hacer sus controles normales en los consultorios. Vamos a empezar entonces. ¿Sí? Sí. Bueno, mi nombre es Norma Bustos, soy paramédico de la Unidad de Salud de la Universidad de Santiago y junto con mi compañera, como dijo ya en la presentación, María Teresa Álvarez, que es también del mismo servicio y la misma universidad, vamos a entregarles algunos datos con respecto a este tema que es el pie diabético. El pie diabético es un pie que por problemas desarrollados por la diabetes propiamente tal, es más vulnerable a presentar complicaciones. Hay diferentes definiciones con respecto a esto. Algunos autores denominan el pie diabético solo el que presenta alguna lesión y otros tanto el pie que presenta lesiones como el pie que está en riesgo de presentarlas. Para entenderlo de forma más fácil, el pie diabético es toda alteración anatómica y o funcional que se da en las personas con diabetes como consecuencia de su enfermedad metabólica. Ahora, ¿qué causa el pie diabético? Hay complicaciones que se presentan en los diabéticos y una de ellas es la neuropatía. La causa primaria de un pie diabético está en el daño progresivo que la diabetes produce sobre los nervios, lo que se conoce como neuropatía. La neuropatía hace que se pierda la sensibilidad, especialmente lo que corresponde al dolor y al calor, y que los músculos se atrofien, favoreciendo la aparición de deformidades en el pie, ya que los músculos se insertan en los huesos, los movilizan y dan estabilidad a la estructura ósea. El hecho de que una persona pierda la sensibilidad en el pie implica que si se produce una herida, un roce excesivo, una hiperpresión en un punto determinado o una exposición excesiva a una fuente de calor o frío, no lo siente. Sentir dolor es un mecanismo defensivo del organismo que incita a tomar medidas que protegen de factores agresivos. Los diabéticos pueden sufrir heridas y no darse cuenta. Además, la pérdida de control muscular favorece la aparición de deformidades y estas pueden al mismo tiempo producir roces, cambio en la distribución de los apoyos del pie durante la marcha y predisponen a determinados puntos del pie a agresiones que, de no ser controladas a tiempo, pueden resultar fatales. Otra de las complicaciones que presentan los diabéticos son las vasculopatías. Así como la diabetes produce daño en los nervios, también produce daño en los vasos sanguíneos, lo que puede generar isquemia y o daño tisular. La isquemia, por su parte, se define como la detención o disminución de la circulación de sangre a través de las arterias de una determinada zona, que comparte un estado de sufrimiento celular por falta de oxígeno y materias nutritivas en la parte afectada. Por su parte, el daño tisular, como nombramos antes, se refiere a algún tipo de lesión o lastimadura que sufren los tejidos orgánicos, un corte, una contusión o una quemadura. Los problemas circulatorios provocan que el pie sea una zona de riesgo por la distancia con el corazón. Esto genera una disminución en la circulación sanguínea del pie. Lo anterior puede producir diversos problemas, como debilidad y sequedad en la piel, alteraciones en las uñas, entre otras cosas.
Las arterias son responsables de llevar además los materiales necesarios para que un tejido se regenere. De modo que si se forma una herida debido a la falta de circulación arterial, esta difícilmente va a cicatrizar. Esto además afecta a la efectividad que tendrán los medicamentos, que habitualmente son por vía oral, para tratar algunas infecciones en los pies. María Teresa. Ahora mi compañera va a hablarles sobre la clasificación del pie diabético. Bueno, de esto ahora dentro de la clasificación igual van a poder apreciar algunas imágenes donde gráficamente nos muestran y determinan cada fase del pie diabético y todas las complicaciones que puede causar esto. Es posible clasificar en distintos grados o categorías el pie diabético, dependiendo de la base en que nos centremos. Tenemos dos ejemplos, que es la clasificación internacional Working Group of Diabetic, que es el grupo de trabajo internacional del pie diabético, y también encontramos la clasificación de Warner-Medit, que valora 3 parámetros, que es la profundidad de la úlcera, el grado de la infección y el grado de necrosis, que contribuye a la base para elaborar un plan de tratamiento. Espéreme un minutito, por favor. Ahí sí. Dentro de la extraliticización del riesgo, según el Grupo de Trabajo Internacional del Pie Diabético, tenemos las categorías de 0 a 3, que ya 0 es bajo riesgo, la 1 moderado, la 2 alta y la 3 un riesgo máximo. Y que iba detallando cada daño que se va generando. Por ejemplo, la categoría 0, que hay una sensibilidad plantar normal, sin historia de ulceración anterior, o sea que nunca ha tenido ningún tipo de lesión. Puede tener alguna deformidad no relacionada a la hiperpresión. La evolución de la enfermedad puede conducir a la insensibilidad. En cambio, en un riesgo moderado, espérenme un segundito, que no puedo. Denme un segundo, por favor. Ya, ahí sí. En cambio, en un riesgo moderado, la sensibilidad protectora ya está completamente ausente. De hecho, acá aparece la palabra monofilamento, que es un examen que lo realizan los médicos cardiovasculares en los consultorios con un instrumento en particular para ver qué tipo de sensibilidad tiene la persona. Sin historia de ninguna ulceración ni deformidades en los pies relacionadas con la neuropatía o la hiperpresión. La categoría 2, que es un alto riesgo, aquí la persona tiene una pérdida de sensibilidad protectora, sin historia de úlcera plantar, con deformidad presente, dedos en garra o en martillo. Y también hay un alus valgus rígidus, relacionada con la neuropatía y la hipertrofia muscular. Y en la categoría 3 tenemos un riesgo máximo, que es la sensación protectora ausente, antecedentes de úlceras, enfermedades vasculares, amputación o secuelas de arteriopatía de Charcot. La siguiente, por favor. Y según la clasificación de Warner-Medit, que aquí vamos por los grados, que aquí vamos viendo cómo generamos un plan de trabajo para curar y tratar estas lesiones. En el grado 1, que es no hay ninguna lesión, el pie en riesgo en realidad, y se caracteriza por callos gruesos, cabezas de metatarsianos, prominentes, dedos en garra, deformaciones óseas. Que esto habitualmente lo vemos en los pacientes ya añosos, las personas de la tercera edad, que tenemos que cuidar sus piecitos. En el grado 2 tenemos las úlceras superficiales, que es la destrucción del espesor total de la piel. Cuando ya presentamos una lesión en grado 2, tenemos las úlceras profundas,
que penetra la piel grasa, ligamentos, pero sin afectar el hueso y tampoco se encuentra infectado. En la tipo 3 o grado 3 tenemos una úlcera más profunda, más abscesos. Incluso aquí se genera la osteomielitis. Hay mucho riesgo de osteomielitis porque aquí ya ha pasado todos los tejidos y está demasiado profunda, porque es más extensa. Y ahí tenemos presencia de secreción y mal olor. Cuando tenemos una úlcera o un pie diabético en grado 4, ya lamentablemente tenemos una gangrena localizada, que es cuando el pie está necrótico o una parte del pie, o solo los deditos, el talón o la planta. Son más focalizada, más localizada la lesión. Y la gangrena extendida, que sería el grado 5, lamentablemente ahí tenemos todo el pie afectado y con efectos sistémicos. Lamentablemente ya los órganos, el resto de los órganos empiezan a presentar dificultad producto de esta gangrena. Aquí tenemos una imagen clara de cuando, de hecho, todos debiéramos de tener nuestros pies sanitos de esta forma, hidratados, sin ninguna lesión, bien cuidados, que esto es grado 0. Por eso es que debemos de recurrir al podólogo constantemente, que es dar una actitud preventiva. En cambio, en el grado 1, aquí tenemos la lesión en el talón, ¿ya? El procedimiento terapéutico va direccionado a disminuir la presión sobre el área con la úlcera. Generalmente no se presenta ninguna infección. ¿Ya? De hecho, por ejemplo, si la persona está acostada constantemente, que se permanezca más bien acostada, se trata de que esta zona del talón principalmente no apoyarla, que no genere ninguna presión. Lo ideal es que en el caso de que la persona deambule, que sea una persona que sea autovalente, que tampoco use un zapato que le apriete en esta zona. Ojalá incluso zapatillas de levantarse, cosa de que no haya ninguna presión en la zona del talón para que pueda recuperar. Acá tenemos una lesión en grado 2. La infección está presente, por lo que es necesario obtener muestras para realizar un cultivo, que debe realizarse una debridación, curación tópica y utilizar antibióticos. Y además muchas veces se ocupan coadyuvantes, que dentro de los coadyuvantes tenemos la aplicación de productos en base a iones de plata. No sé si acaso, bueno, mis compañeras en el área clínica se utiliza mucho lo que es la bolsa del té, que es el alginato de plata. En el grado 3, que esta es una lesión grado 3 en la zona plantar, se caracteriza por la existencia de una infección profunda con formación de abscesos. A menudo genera una osteolitis o una osteomielitis. La intervención quirúrgica es posible y es necesaria en realidad. Muchas veces estos pacientes es necesario no solamente una curación tradicional, sino que es necesario meterlos a pabellón, a aseos quirúrgicos para que puedan ir limpiando, debridando y generando una revascularización nuevamente. Acá tenemos la lesión grado 4. Pacientes afectados requieren hospitalización urgente y valorización del componente isquémico, que sería esta necrosis. En esta fase suele estar sumamente afectado en términos generales. Se procede a cirugía revascularizadora para evitar la amputación o conseguir que ésta pueda realizarse a un nivel distal de la extremidad. ¿Ya? En caso de que se necesitara hacer la amputación, por ejemplo, en esta imagen, solamente tratan de sacar la escara necrótica que está ahí entre el espacio interdigital y sobre el primer ortejo. Pero en el caso de que no se pudiera revascularizar, lamentablemente ahí tendrían que evaluar los médicos si acaso es necesario hacer algún tipo de amputación, lo más distal posible para no generalizar mayor daño. Y lamentablemente ahí ya necesitamos una amputación mayor. Este es un pie completamente necrótico y que no hay otra solución.
Mi compañera Normita les va a comentar sobre la prevención del pie diabético. Ahora vamos a ver qué es lo más importante en realidad sobre la prevención del pie diabético. Es muy importante controlar la glucosa lo mejor posible. Debe realizarse un buen control de los factores cardiovasculares, como son el dejar de fumar, que es súper importante, controlar la presión arterial y el control del colesterol. También se recomienda mucho caminar diariamente. Ahora está un poco complicado, pero ya estamos saliendo un poco de estar encerrados, así que se puede caminar un poco más. Es muy importante para reactivar la circulación. Caminar diariamente es importante también como protección para el pie diabético, estar siempre calzado, realizar ejercicio si no hay alguna contraindicación médica. María Teresa. También todos los cuidados es súper importante que, bueno, no tan solamente un pie diabético, sino que todas las personas hagan un aseo diario de sus pies con un jabón neutro y agua. Y secarlos muy bien en los espacios interdigitales, sobre todo, bueno, entre los deditos. Ya sea incluso con toalla desechable si es que se puede, o si no con toalla de papel, incluso está con el secador, pero con aire frío, no con aire caliente. Después del baño, realizarse diariamente una revisión. Si no logran verse bien los pies, hay que pedirle ayuda a un familiar y en el caso último, colocar un espejo en el piso y colocar el pie sobre el espejo para irlo mirando que por debajo, por la planta, no haya ninguna lesión. No utilice agentes irritantes como callicidas, cuchillas, alcohol, yodo. Y no utilizar telas adhesivas, porque al momento de retirar la tela, lamentablemente podemos salir con piel adherida. Y lo muy importante, hidratar la piel de los pies. Siempre es importante aplicar crema para mantener bien hidratada la piel. Y aparte de tomar agüita constantemente durante el día. Otro de los cuidados que también debemos hacer, de hecho en la primera imagen en la parte inferior, que es el corte adecuado de las uñas. Siempre cortarlos en línea recta, idealmente por un podólogo, ¿ya? Nunca en redondeado. Protegerse del calor y del frío. El uso de calzado adecuado, tanto dentro como fuera del hogar. Evitar andar descalzo, porque lamentablemente las personas diabéticas tienen las neuropatías que pierden la sensibilidad y no se dan cuenta cuando se lastiman sus piecitos. Utilizar siempre calcetín de algodón y ojalá sin costuras. Y mire cada día el interior del zapato antes de usarlo, porque a veces no se dan cuenta y cae una pequeña piedrecita, y esa piedrecita dentro del zapato lamentablemente puede generar una hiperpresión en alguna zona y generar alguna lesión, finalmente. Es súper importante que dentro de lo que se pueda consultar al podólogo o a su médico si es que aprecia alguna lesión. Los signos de alarma para consultar siempre son algún enrojecimiento o cambio de color en la piel, dolor, pero el dolor no siempre se presenta por la neuropatía. Si ve una herida, si ve alguna rosadura, una úlcera o algún cambio de color, perdón, hinchazón y alguna callosidad. Muchas gracias. Nosotros para realizar este Power ocupamos la bibliografía de todosobediabetes.com, información sobre el pie diabético de Vicente Ayala Bermeo y la orientación técnica del manejo integral del pie diabético en el MinSal del 2018. Muchas gracias. ¿Tienen alguna consulta? ¿Alguna consulta, alguna duda o alguna experiencia que puedan transmitirnos o transmitirle a los demás también? No sé si quedó claro. ¿Hay alguna duda, alguna inquietud?
Agradecerle en realidad a ambas por la dedicación. Se nota que se dedicaron a buscar acerca del tema, a buscar información. Así que muchas gracias por el conversatorio que acaban de realizar, que en realidad es información bastante valiosa, como decía Normita al inicio, de muchas personas que no han podido, por ejemplo, acceder a una consulta de salud por el tema de la pandemia. Así que yo creo que va a ser información muy relevante para en general las personas que sufren de diabetes y que deben tener estos cuidados. ¿Alguna consulta, pregunta, comentario? Felicitar a las colegas, estuvo muy completo, muy asertivo todo. Y de experiencia yo les podría hablar harto de pie diabético, pero mejor que no, porque va a ser muy latero. Pero lo que ustedes hicieron es muy bueno, sí. Está preciso. Y desgraciadamente en el pie diabético, hay muchas amputaciones. No llegamos ni a la fase 1 ni 2, sino que llegamos rápidamente a la amputación. Lamentablemente así. Es que lamentablemente se despreocupan y no se observan. Se dejan, la gente pierde la continuidad de observar su cuerpo. Así Justamente es. yo les iba a hacer esa pregunta, si es común ver ese pie que nos mostraban en la foto necrótico. Pensé que no, pero según lo que comenta Evelyn, parece que sí. De hecho, el de la fase 3, 2, 3 y 4 es muy común, incluso la 5, en hospitalario. Sí, yo que trabajé en la parte hospitalaria, sí, vi mucho pie diabético ya fase 4. Es más, Sí. es un poco traumático lo que voy a decir, pero a veces íbamos a hacer la cama y el dedo estaba fuera de la falange ya. Y uno lo tenía que sacar ya porque está el tejido necrosado, ya al paciente no le dolía, pero ya había perdido todo. Lamentablemente, si se llega a esa fase, no se cuida la gente. ¿Influye la edad? No sé, por ejemplo, esos casos que ustedes comentan de llegar a amputaciones, ¿se veía, no sé, me imagino, alguna relación con personas mayores Sí. o no? Principalmente la persona de la tercera edad, sobre todo en adelante, por lo general, pero igual han habido algunas excepciones que llegan con menor edad. Pero, como dice Evelyn, es súper complejo porque lamentablemente la gente llega ya en las últimas condiciones, no se asevera antes. Mal ese dato en realidad, porque perder una extremidad no es cualquier cosa. Y lamentablemente cuando están en la fase 5 no están solamente perder la extremidad, porque cuando están con ese tipo de necrosis ya está con una falla multisistémica. Ya significa que lo más probable es los riñones no están funcionando, acaban a diálisis y a otro tipo de Una persona diabética, por ejemplo, hablaban de la visita al podólogo en los centros de salud, en los CESFAM. Hace ya un tiempo se incluyó esa práctica de la consulta al podólogo, a la podóloga dentro del control cardiovascular. ¿Cada cuánto tiempo se recomienda, por ejemplo, una persona visitar al podólogo, una persona que está cursando con una diabetes? ¿Es una visita mensual? En la atención primaria, por lo general, los agendan por el tema de dotación, como una vez cada mes y medio, cada 2 meses. Pero si la persona cuenta con recursos para poder cancelar, por lo menos debiera ser una vez al mes, no más. Ahí es mejor acudir a un podólogo, podóloga, a que la persona misma intente, por ejemplo, recortarse sus uñas, porque ahí me imagino que puede generar alguna herida, alguna fisura, ¿cierto? Claro, ¿no? porque lamentablemente ahí en esa etapa la gente, como tiene las neuropatías, no tiene una buena coordinación en la cual no puede flexitar bien sus piernas para poder llegar a la zona tan distal. Entonces, en ese caso es preferible solicitar ayuda a algún familiar para que pueda colaborar en el recorte de las uñas. Pero tiene que ser de forma recta, en el caso de que no utilizaran podólogo.
Ok, Mari, gracias. Muy buena la presentación, chiquillas. Quisiera preguntarles si saben si la hidroterapia es de alguna ayuda para ellos, o como para darles alguna indicación. Obviamente que con agüita tibia, no caliente ni tan fría. El problema de la hidroterapia, señora María Elena, que de hecho, por ejemplo, así como de forma independiente, es súper delicada, por el mismo tema de la temperatura. De hecho, incluso siempre se les pide que ojalá toquen incluso cuando se van a bañar. ¿Se acuerdan cuando hace un par de meses atrás, cuando hicimos la presentación de los cuidados del adulto mayor, Sí, con el tema sí, de la neuropatía? Los pacientes sí, pierden la sensibilidad y se claro. generan muchas quemaduras. Entonces no se les dan Entonces, indicaciones como para que... no, Ya. No. Y el no. otro detalle con respecto a eso, Y los se hongos y todo eso. se especifica ahí también en una de las partes que cuando se hace el lavado de los pies o un baño de pies, no tiene que exceder a 10 minutos. Una persona que se ducha, que está en una tina, no puede ser más de 10 minutos porque la piel se empieza a poner mucho más delicada. Delicada, sí. Ustedes ven que cuando uno está mucho ahí se les arruga la planta de los pies y todo eso. Exacto. Entonces está especificado que el tiempo que permanecen los pies en el agua no debe pasar de 10 minutos. Ahora, Muchas gracias. como un dato a nivel mundial, para que vean el problema que significa esto, que se produce una amputación cada 20 segundos a nivel mundial por este motivo. Entonces, no es algo menor. Excelente la presentación. Muchas gracias. ¿Alguna otra inquietud, alguna duda? ¿Algún aporte que quieran hacer? Como experiencia personal, yo vi en el centro de salud, llegó en una oportunidad un paciente que se vio su calcetín, era un académico diabético y se sintió húmedo el calcetín y llegó allá a ver qué le pasaba y realmente tenía como un tipo de tachuela enterrado en el pie. Y lo que él sentía húmedo era el sangramiento que había tenido en el pie. Pero él no sentía dolor, como vimos ahí, que pierde la sensibilidad. Y así pasa muchas veces, que al no sentir, no tener dolor, no sienten la lesión. Y eso agrava inmediatamente. O sea, yo aconsejo que cualquier lesión sea vista por un médico. Yo sé que las circunstancias actuales como que no permiten mucho, pero arriesgarse un podólogo a tratar por sí solo una lesión en un pie diabético es un poco arriesgado, es complicado. ¿Alguna otra consulta, comentario? Bueno, recordar que la presentación va a quedar en la plataforma de Facebook en caso de que alguien más la quiera revisar o la quiera volver a escuchar. Ahí Karen puso en el chat, excelente presentación, todo clarito, más de lo que uno cree. A tomar harta conciencia, Karencita, a cuidarse los pies, porque es fundamental. Así que qué bueno que haya estado acá presente y cualquier duda que tenga nos puede hacer llegar a María Teresa, a mí. Este tema también a nosotras, aparte de ser paramédicos y TENS, María Teresa, las dos somos podólogas. Entonces nos apasiona esto y sabemos lo importante que es la prevención. Por eso quisimos mostrarle este pequeño trabajo. Así que estamos muy agradecidas por la asistencia y que tengan una muy buena tarde y un muy buen fin de semana. Así que un abrazo. Felicitaciones, Están chicas. haciendo mucha travesura. Que estén muy bien, gracias a ambas y nos estamos viendo. Cuídense mucho. Cuídense Gracias, mucho. Karina. Muchas gracias. Chao, Muchas chao. gracias. Por todo, que estén bien.